El tema que tengo es ¿quién es Jesús de Nazaret? Pero allí en Facebook publicamos quién es Yeshua y entre paréntesis Jesús, o sea, Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo. Él es el Salvador, el Señor, el Rey y todo aquello que el alma del hombre necesita. De eso vamos a tratar hoy. Una pregunta que hace el mismo Señor Jesús a sus discípulos y también la hace a nosotros hoy en día. Vamos a leer en Mateo 16:13. Allí está las preguntas que hace el Señor Jesús. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Palabras hermosas. Los discípulos dieron la respuesta, la opinión que la gente tenía de Jesús, que era lo que pensaban, que quién era Jesús. Pero el Señor Jesús quería que los discípulos dijeran en forma clara qué opinión tenían de él. Pedro, en nombre de sus compañeros, él dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías en hebreo, el Hijo del Dios viviente. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, se nos narra la sanidad de un hombre que había nacido ciego. Y lo sanó, por supuesto, nuestro Señor Jesús. Ese hombre daba testimonio a los religiosos que Jesús lo había sanado. Y por esa causa lo expulsaron de la sinagoga. Y dice la palabra, oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, o sea, el ciego, y dijo, el que había sido ciego, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Eso está en Juan 9, 35 al 38. El ciego no solo recibió su vista física, recibió también lo mejor, lo maravilloso, es decir, sus ojos espirituales fueron abiertos y pudo ver quién era Jesús y fue salvo. Toda persona debe responder a esta pregunta de forma seria, porque de la respuesta que se dé a esa pregunta depende su salvación o su perdición. Hoy voy a mencionar brevemente, a la luz de la Escritura, algo de lo que ella dice, la palabra de Dios, acerca de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el Mesías predicho por Moisés, los profetas y los salmos. El mismo Señor Jesús así lo enseñó a los apóstoles después de que Él había resucitado. Dice la palabra del Señor que los discípulos iban rumbo a Emaús, una aldea, y iban comentando acerca de el padecimiento del Señor Jesús. Y el Señor Jesús se unió a la plática, se unió con ellos y empezó a platicar. Y él, entre otras cosas, les dijo a ellos,
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 26 al 27. Como puede ver, el Señor les explica a sus discípulos que todo lo que hablaba acerca de él se había cumplido en él. O sea, que el Mesías, Yeshua o Jesús, es el Mesías prometido por las santas escrituras en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesús es el cumplimiento de la profecía antigua de Génesis 3:15. El Señor había dicho, el Todopoderoso había dicho, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Eso está en Génesis 3:15. Fue profetizado por el profeta Isaías 7 siglos antes de la llegada del Mesías a este mundo. El profeta había profetizado así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Como puede ver, Jesús no es cualquier personaje, es más que un profeta. Es más que todos los hombres del Antiguo Testamento. Él es el Mesías prometido por Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta fue la respuesta que dio Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De eso hablamos. Jesús de Nazaret es el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor Jesús es antes que el mundo fuese hecho. En el principio era el Verbo, dice el apóstol Juan. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 1 al 4. La Virgen María fue la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pero no de su deidad. Nuestro Señor Jesucristo, como Dios, no es parte de la creación, es el creador y sustentador de todas las cosas. Es decir, la deidad de nuestro Señor Jesús es eterna, es uno con el Padre. Así lo afirma el escritor sagrado del libro de Hebreos. Escuchemos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto lo dice el escritor del libro de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. También Pablo dice que nuestro Señor Jesús es antes que todas las cosas. Cuando el mundo fue creado, Él ya existía, y Él es parte es decir, parte del poder maravilloso que creó el universo. Dice Pablo, porque en Él, es decir, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y Él, hablando de Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hay mucho que decir, claro, acerca de esto, una profundidad teológica para hablar de la deidad de nuestro Señor Jesús, es decir, que Jesucristo es Dios. Fíjese bien, dice que todas las cosas en Él subsisten. Usted ve una flor hermosa, con belleza de colores, diseño maravilloso. Esas flores, esa belleza de la creación, moriría sin la presencia de Jesucristo. Él sustenta el universo y también nuestras vidas. Jesús es el Rey de Reyes que pronto viene a reinar. Oiga esto, Jesucristo no es cualquier personaje. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores que pronto vendrá. Aunque la gran mayoría se burlen de nosotros y nos digan que somos anticuados porque creemos que Jesucristo volverá, nuestro Señor viene pronto. Él prometió y Él nunca miente. Todas sus promesas son veraces. Aunque el mundo se burle, no está lejos de que una trompeta suene y aparezca el Hijo de Dios en gloria. El Señor viene en una nube de gloria y millones de seres celestiales le seguirán. Pondrá sus pies en el monte de los olivos en forma literal y reinará sobre la tierra por 1000 años. Los ángeles confirmaron a sus discípulos que así como le habían visto subir en su ascensión, así vendrá por segunda vez. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron a los apóstoles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vendrá en forma literal, en forma corporal y en forma gloriosa. Esas palabras las escribe Lucas en Hechos 1, 10 al 11. Jesús de Nazaret, amigos míos, es el único Salvador de la humanidad. No hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Dice el apóstol Pedro, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesús de Nazaret es el único mediador entre Dios y los hombres, dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Jesús, mis amigos, de Nazaret, es el único camino para entrar al cielo. Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dijo otras palabras tremendas como esta: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es la palabra de Jesús. No hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra luz, no hay otra verdad. Jesús es la verdad absoluta que salva a los que vienen a Él, pues Él mismo dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En conclusión, mis hermanos y amigos, Jesús de Nazaret es más que un carpintero, más que un buen maestro, más que un mártir, más que un pacifista. Jesús de Nazaret es el Mesías profetizado por las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Es el Hijo increado de Dios,
Es el Rey de Reyes que pronto vendrá y se vengará de sus enemigos. Es el único Salvador calificado de los seres humanos. Jesús lo ha dicho y lo repito otra vez. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Está escrito. El que en Él cree, es decir, en Jesús, el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. La decisión es suya, mi amigo. Lo acepta y será salvo, o lo rechaza y se condenará para siempre. La salvación ha llegado a su casa. Si usted la recibe el perdón de Dios en Jesucristo, usted será salvo, repito una vez más. Pero si cierra el corazón a Jesucristo, no tiene esperanza, no tiene salvador, no tiene un abogado y tendrá que enfrentarse con la justicia divina después de su muerte. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso que me dio. Espero, Señor, que esta palabra sea escuchada por más de una persona. Ruego, Señor, que alguien usted lo toque y le haga ver que está perdido, que está muerto, que necesita un Salvador y que solo tú le puedas salvar, Señor. Oro por ellos, bendícelos y bendice las familias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos míos, gracias por haber estado con nosotros. Dios lo bendiga mucho, mucho, mucho.